En este video te enseñaré entonces dentro de tu curso de química inorgánica de a prueba cómo balancear por tanteo diferentes reacciones químicas. Vamos a empezar entonces. Es importante que veamos qué significa balancear. Balancear significa mantener en equilibrio una reacción química, es decir, que cumpla la ley de la conservación de la masa, que lo que tienes de un lado en términos de moles sea exactamente lo mismo que tengas del otro lado también en moles. Es decir, no importa que los átomos se encuentren acomodados de una manera distinta en reactivos que en productos, al final nos interesa que sea exactamente la misma masa del elemento que estamos observando en reactivos y en productos. Eso significaría estar en equilibrio y por lo tanto estar balanceado. Hay varias reglas que deberíamos de seguir en un balanceo por tanteo. La primera de ellas sería que nosotros necesitamos primero balancear aquellos que sabemos son metales. Si tienes dudas, valdría la pena que en algún momento entonces revisaras tu tabla periódica para identificar qué elementos de los que componen tu reacción son metales. Porque en un balanceo por tanteo, si bien te han enseñado seguramente muchas veces a tantearle, es decir, a adivinar el número, en este video te voy a enseñar un método que funciona en el 85% de los casos. Es decir, para el otro 15% tendríamos otros balanceos como el balanceo redox o el balanceo algebraico. Pero para mi gusto, este es el balanceo más práctico. Revisa entonces primero los metales, luego vas a revisar no metales que no sean hidrógeno y oxígeno. Luego, de preferencia, vamos a revisar hidrógeno y finalmente oxígeno. ¿Por qué estoy dejando el oxígeno hasta el final? Porque normalmente el oxígeno es el ajonjolí de todos los moles. ¿Qué quiere decir? Que está presente en todos los compuestos o en cada una de las partes de la reacción. Por lo tanto, si nosotros movemos ese balanceo primero, en automático se nos va a desbalancear todo lo demás. Así es que utilizaremos una técnica para que en la mayoría de los casos se balancee solo. Entonces, primera regla, en el momento en el que nosotros vamos a balancear, el único lugar disponible para poder dibujar o poner algún coeficiente estequiométrico que modifique la reacción, es decir, vamos a poner a los moles, serán solamente las rayas que acabo de dibujar. No se vale cambiar los subíndices de las reacciones ni separar la fórmula y poner entonces el coeficiente estequiométrico ahí. Este es el único lugar disponible para moverlo. Si tú encuentras entonces un subíndice, ese subíndice indica el número de átomos del elemento en ese compuesto químico. Si hubiera un paréntesis, el paréntesis multiplica a lo que se encuentra dentro del paréntesis, específicamente a los subíndices que están adentro. Y si hubieran, por ejemplo, dos elementos a un lado de la reacción química, que están presentes en ambos compuestos de esa reacción química, tendrían que sumarse. Ya iremos viendo varios ejemplos para que todas estas cosas que te acabo de decir queden claras. Entonces, en este caso yo ya te marqué quiénes son metales, quiénes son no metales, hidrógenos y oxígenos. Ese es el orden que deberíamos de seguir. Oli, ¿podría balancearlo en otro orden? Sí. ¿Me va a salir? Sí. Entonces, ¿qué chiste tiene esto? Que te va a salir, pero en muchos pasos más. Entonces te vas a tardar más. Y en realidad, en un examen de admisión, en promedio, tienes solamente 3 minutos como máximo para contestar la pregunta, de tal manera que no te conviene más que hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a revisar primero de una manera muy sencilla y voy a poner el potasio debajo de la flecha de reacción. Lo estoy poniendo debajo porque de un lado me interesa hacer un conteo de reactivos y del otro lado me interesa hacer un conteo de productos. Luego entonces me interesa conocer, por ejemplo, los no metales que componen a la reacción. En este caso, los que no sean hidrógeno y oxígeno, el único que tenemos disponible es el cloro. Luego entonces tendríamos, por ejemplo, hidrógeno. En esta reacción no existe, así es que me lo voy a saltar y luego entonces voy a encontrar al oxígeno. El primero que tengo que balancear y que en la mayoría de los casos espero no regresar va a ser este metal, en este caso el potasio. Habrá ocasiones en las que tenga que regresar en el balanceo para garantizar que todos los elementos a un lado y otro de la reacción están balanceados. Potasio. ¿Cuántos potasios vemos del lado de los reactivos?
Reviso, aquí nada más hay un potasio, no aparece el número, pero si no aparece el número, asumo que hay uno. Entonces digo un potasio al lado de la reacción. Del lado de los productos, un potasio nada más. En este caso, como este número y este número son iguales, voy a decir entonces que se encuentra en teoría balanceado. Vamos a revisar ahora el cloro. El cloro se encuentra entonces del lado de los reactivos un solo cloro. Oli, pero yo veo un 3. Este 3 está incluso en rojo porque solo afecta al oxígeno. Para que afectara al cloro debería de haber un paréntesis. De este lado solamente hay un cloro, entonces en teoría esto está balanceado. Reviso ahora al oxígeno y entonces tengo de un lado un 3 y del otro lado tengo un 2. Tendría que buscar que el número pequeño se convierta en el número grande y entonces el lugar en donde vas a elegir poner el número va a ser siempre del lado del número pequeño. Tendría que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 3. Me va a salir una fracción y la verdad es que a la mayoría de nosotros no nos gusta utilizar fracciones. ¿Qué es lo que te sugiero que hagas? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es, este 3 es impar, entonces a mí no me conviene que haya algo impar. Lo que voy a hacer es ponerle un 2. En automático, cuando yo ponga ese 2, este 2 va a afectar a todo este compuesto, de tal manera que si aquí había un potasio, ya no hay un potasio, sino hay 2. Si aquí había un cloro, ya no hay un cloro, sino ahora hay 2. Y si aquí había 3 oxígenos, ahora 2 por 3, 6. Nota entonces que el coeficiente estequiométrico multiplica al subíndice y entonces ahora tengo 6. De tal manera que esto ya no está balanceado y entonces inicio otra vez mi balanceo desde arriba y encuentro un número que multiplicado por 1 me dé 2, el 2. Entonces lo voy a poner siempre del lado en donde yo tenga menos. En este caso, del lado del potasio, buscando a los productos, y yo pongo un 2. 2 por 1, 2, y entonces ahora sí ya se encuentra balanceado. 2 por 1, 2, ya está balanceado este cloro. Y luego entonces digo, un número que multiplicado por 2 que me dé 6, 2 por 3 me dan 6, y en automático esto está balanceado. Checo de todas maneras para que no se me haya ido nada. 2 potasios, 2 potasios. 2 cloros, 2 cloros. 6 oxígenos, 3 por 2 son 6. 6 oxígenos y en este momento entonces ya está balanceado. Revisamos entonces otro ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos entonces esta reacción química que aparece aquí en la pantalla, en donde aparentemente se ve más complejo. Empezamos siempre con metales, que en este caso va a ser el aluminio, es el primero que vamos a balancear, lo voy a poner entonces aquí, aluminio. Luego balanceamos a los no metales que no sean hidrógeno y oxígeno. Tenemos nitrógeno y tenemos azufre, vamos a utilizar a los dos. Luego balancea al hidrógeno, en este caso si hay hidrógeno, y finalmente balancea al oxígeno. Revisamos entonces, del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos que hacer conteos. Los únicos lugares disponibles para poner cualquier número son en estas rayas que puse en esta parte de aquí de la pizarra. Y ahora hacemos nuestros conteos. Aluminio, ¿cuántos aluminios hay? Este 3 afecta solamente a lo que está dentro del paréntesis. El aluminio no tiene subíndice, quiere decir que ahí hay un 1. Un aluminio y de este lado 2 aluminios. En automático nos damos cuenta que esto no está balanceado, entonces te sugiero balancearlo desde el inicio. Un número que multiplicado por 1 me dé 2, pues el 2. Entonces lo que voy a hacer es poner siempre el coeficiente que multiplica, siempre lo voy a poner del lado de donde haya menos. En este caso hay menos del lado de los reactivos buscando el aluminio. Los reactivos son los que se encuentran antes de la flecha de reacción. 2 por 1, 2, y entonces ahora sí, este aluminio ya se encuentra balanceado. Vamos a balancear ahora al nitrógeno. Hacemos nuestro conteo. En este caso, este 2 ya afectó a este nitrógeno. De este lado, aunque no lo vemos, hay un número 1. 1 por 3, te sugiero siempre multiplicar de adentro hacia afuera. 1 por este 3 me da 3.
por este 2 me da un 6. Quiere decir entonces que hay 6 nitrógenos. Mucho del fracaso del balanceo es porque no sabemos contar cuántos átomos hay ahí. Repito entonces, 1 por 3, por este 3 azul son 3. Por este 2 de afuera son 6, que son los 6 que puse acá. Del lado de los productos, dice aquí 1 porque este 3 solamente afecta al oxígeno. No hay absolutamente nada acá, quiere decir que esto es un 1 en realidad. Entonces tengo 1 por 1, pues me da 1. Vemos que no está balanceado. Del lado de los productos hay menos. Es ahí donde voy a poner el número. Un número que multiplicado por 1 me dé 6, pues el 6. 6 por 1 ahora son 6 y ese nitrógeno ya está balanceado. Revisamos ahora el azufre del lado de los reactivos y tenemos 1 por el 1 de acá son 1 nada más. De este lado, azufre 1 por este 3 da 3. En este caso todavía no hay nada, entonces 1 por 3, 3 por 1 siguen siendo 3. Del lado de los reactivos el azufre tiene menos, así es que voy a ponerlo de este lado. Un número que multiplicado por 1 me dé 3 y entonces encuentro 3. Y en este momento entonces tendríamos en automático balanceado ese azufre y le ponemos que ya está balanceado. Luego, del hidrógeno tendríamos entonces 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 por 1, 6 hidrógenos, también ya está balanceado. Hacemos el conteo para todos los oxígenos. El oxígeno está en todos y cada uno de los compuestos de la reacción. Lo que hacemos entonces es 3 por 3, 9, por 2, 18. Pero antes de la flecha de reacción hay otro oxígeno que está dividido por un signo más. Entonces lo voy a sumar. 3 por 4 son 12. 18 más 12 me dan 30. Del otro lado, 6 por 3, 18, un signo más. 4 por 3 son 12. 18 más 12 me dan 30. Entonces en automático este también está balanceado. Te invito entonces que veas el siguiente video en donde resolveré otros ejercicios que te dejo ahí en la guía, pero para que los puedas resolver, primero intenta resolverlos tú solo y luego entonces activa el video para que puedas verlos y comprobar tus respuestas. Nos vemos entonces en el siguiente.